Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el día 2 de enero de 2022. El mensaje se llama El hombre espiritual. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Pedimos sencillamente tu bendición sobre nosotros. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a tener ojos para ver y oídos para oír. Señor, ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos en esta tierra. Nuevamente, gracias por todo lo que haces por nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, el Evangelio de Mateo capítulo 3. Para leer allí. Y vamos a comenzar a leer aquí a partir del versículo 7 en adelante. Y dice así: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí, antes de continuar la lectura, Juan el Bautista, ¿verdad?, está bautizando en el desierto de Judea. Observa que los fariseos y los saduceos vienen a su bautismo. Y él les hace esta pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y quiero hablar esta mañana acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No solamente quiero hablar de eso, también quiero hablar, si de hecho tuviera un título, el título de este mensaje sería El hombre espiritual. El hombre espiritual. En otras palabras, ¿qué significa esto para nosotros y cómo el Espíritu de Dios se relaciona con nosotros? Jesús enseñó muy claramente que no podemos ir al Padre, a Dios el Padre, a menos que el Espíritu de Dios nos atraiga o nos acerque. Hay muchas cosas que tenemos en la mente o ideas a veces acerca del Espíritu de Dios. Aquí Juan el Bautista pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estas personas, los fariseos y los saduceos, estaban viniendo a Juan, y cuando él hace esta pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera?, él está implicando, de alguna manera, está hablando del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que nos enseña a huir de la ira venidera. En un sentido, sin embargo, ellos no lo estaban haciendo de la manera correcta, no estaban siendo realmente dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice Jesús que el Espíritu es como el viento. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y es invisible. Las cosas se mueven, pero no ves al viento, y así es el Espíritu Santo también. A veces queremos poner al Espíritu Santo en una forma visible, ¿verdad? Y tratamos de hacer un esfuerzo, personas tratan de hacer un esfuerzo a través de toda clase de cosas, especialmente dones o poderes que poseen o que dicen poseer, tratando de demostrar o de explicar o de manifestar o de probar que tienen al Espíritu de Dios. Sin embargo, es algo imposible realmente. Podemos simplemente seguir al Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios, y entonces simplemente
tendremos su espíritu. No necesitamos manifestar o demostrar que lo tenemos. Y entonces aquí nuevamente les dice, no piensen, ¿verdad? En el versículo 9, que decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Estas personas estaban confiando en sus tradiciones, en que eran judíos o hijos de Abraham o hebreos, ¿verdad? Y es muy fácil mirarlos y decir, ay, esos escribas y fariseos y saduceos. Sin embargo, lo mismo podemos hacer nosotros, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. Hay personas y grupos de personas que piensan que tienen algo verdadero en Dios por sus tradiciones, o por sus genealogías, o porque crecieron quizás en un hogar piadoso, o porque tienen cierta tradición, ¿verdad? Sin embargo, la fe verdadera que Cristo vino a enseñarnos y que el Espíritu Santo realmente produce, es una fe, no porque podamos trazar nuestro linaje, ya sea físico o espiritual, hacia atrás, hacia algo grande, sino cada persona de manera individual necesita escoger por sí misma esa fe y andar en esa fe, y la fe se transmite por fe y para fe y de generación en generación. Después le dice en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí nos vamos a detener. Es una advertencia dramática que Juan el Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y lo que eso significa, cuando tú pones un hacha a la raíz de un árbol, es porque ese árbol ya va a ser talado, ya va a ser tirado, ya no va a crecer, ya no va a producir más, ya no lo quieres allí, más bien ya lo quieres quitar. Es como en la parábola que nos contó Jesús más tarde, ¿verdad? En Mateo 13, donde dice un árbol que no daba fruto y intercede por él y dice, déjame cavar, ahondar y ponerle abono y no sé qué más, y un año más, y si no produce fruto, entonces ahora sí la cortarás después, dice la Biblia. Entonces está hablando aquí de una persona, ¿verdad?, que iban a ser cortadas, que quizás estaban haciendo muchas cosas correctas, que quizás decían muchas cosas correctas, y quizás se miraban muy correctos, ¿verdad? Especialmente los fariseos y los saduceos, pero que no era algo que realmente viniera de Dios, que no tenían los frutos de Dios. Es muy fácil hacer una mímica o imitar este poder, ¿verdad?, del Espíritu de Dios a través de dones espirituales o de talentos o de cierta moralidad y todavía no tener a Dios. Esta es una de las cosas, ¿verdad?, que tristemente ha hecho mucho daño al mundo. Muchas personas, ¿verdad?, he hablado con muchas personas que han sido dañadas por la iglesia a lo largo de mi tiempo de seguir a Cristo, ¿verdad? He tenido diferentes experiencias, he observado a muchas personas, he conocido a muchas personas, y puedo pensar en varios ejemplos. Al menos puedo pensar en uno que voy a contar. Era alcohólico, era un alcohólico tremendo, ¿verdad? Cada 2 horas se embriagaba, prácticamente en promedio, es lo que él cuenta, otra botella y otra botella y otra botella. A veces se dormía en su embriaguez, despertaba y otra vez, y esto sucedía durante días. Gracias a Dios, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, de alguna manera ya no bebe. Y yo pude hablar con esta persona, y se abrió conmigo, y al averiguar qué había sucedido en su vida y una de las razones por las que se dio al alcohol, bueno, esta persona creció en una iglesia, iba a la iglesia, pero algo sucedió. Alguien, ¿verdad?, que era una figura de liderazgo en la iglesia, le falló y le hizo algo malo a este hombre. Este hombre se llenó de tanta amargura, de tanto rencor, de tanto enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios y su pensamiento de Dios fue mostrado a través de un líder que tenía un poder o una autoridad corrupta y corrompida, que quería representar a Dios, pero que lastimó tanto su alma de este pobre hombre, en este caso, ¿verdad?, que simplemente no podía perdonar. Durante años vivió en amargura, en enojo, en rencor, y su alcoholismo
era simplemente la manifestación de esta amargura en su corazón que estaba bien profunda y que estaba ahí albergada, siendo albergada, y era una amargura y un enojo contra la iglesia, ¿verdad? Y contra la religión, y contra una figura religiosa, un líder de la iglesia que le había hecho daño, y pasó una buena parte de su vida de esta manera. Entonces podemos lucir bien, pero a la vez podemos ser tan destructivos para la gente, y es muy difícil para la gente a veces recuperarse de esto, pero nuestro propósito principal es ser representantes o representadores o embajadores de la vida de Dios. No necesariamente porque digamos toda la doctrina correcta, o no necesariamente porque hagamos todas las reglas correctas, sino porque nuestra vida de verdad sea un reflejo, una reflexión de la vida de Dios, de Cristo, de Dios. He hablado y he dicho esto muchas veces, ¿verdad? Una persona solamente puede amar con el amor verdadero divino cuando ha saboreado el amor. Una persona solo puede perdonar cuando ha saboreado o experimentado el perdón y la misericordia de Dios. Puede reflejar y pasar esa misericordia a otros. Esa es la clase de representantes o representadores que Dios quiere que seamos, ¿verdad? A veces pensamos que podemos representarlo a través de nuestra autoridad o a través de una serie de leyes o de tradiciones, pero no, cualquiera puede hacer eso. Hasta un mono, un chango, puedes entrenarlo para que actúe de cierta forma, ¿verdad? Pero un hombre espiritual no es alguien que pone un espectáculo de ser espiritual porque está entrenado a guardar una serie de leyes, como un chango podría ser entrenado. Tampoco es un hombre espiritual tampoco es alguien que ha tenido una experiencia robadora. Un hombre espiritual es alguien cuyo propósito principal en la vida es reflejar la imagen de Dios al resto del mundo. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Así como estos ejemplos, ¿verdad?, de los que hemos hablado. La gente ha corrompido el concepto del Espíritu de Dios al punto donde hay personas que ya ni siquiera quieren hablar del Espíritu Santo, de su doctrina, la doctrina del Espíritu, porque al ver cómo hay grupos que han abusado tanto de esto, ¿verdad?, que dicen tener el Espíritu de Dios y han abusado tanto de esto. A veces pensamos, bueno, no podemos tener al Espíritu de Dios porque no hemos tenido tal o cual experiencia. No hemos subido al monte como Moisés y Dios no se ha manifestado a nosotros revelándose de esa manera, ¿no? Nos sentimos inadecuados, nos sentimos que no podemos alcanzar lo que Dios quiere, o quizás porque no hemos hablado en lenguas nunca, o porque no hemos hecho un milagro, o porque mucha gente se siente así, porque no ha experimentado cierta experiencia. Pero ser lleno del Espíritu de Dios no se trata de eso, se trata, ¿verdad? ¿Por qué habla del hacha a la raíz de los árboles? Porque no lleva buen fruto, porque está vacío. Estar lleno del Espíritu de Dios es estar lleno de su vida. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo que bautiza, ¿verdad? Pensamos en esto. Oh, bautismo de Espíritu Santo y fuego. Debe ser una experiencia dramática seguramente. Eso es lo que seguramente se genera en nuestras mentes, ¿verdad? Y es lo que naturalmente mucha gente busca. Una clase de experiencia con eso. Pero como sabemos, ¿verdad?, leyendo toda la Biblia acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es quieto, es tranquilo, es suave, y el fuego con el que nos bautiza no es un fuego que ruge haciendo ruido y que se sale de control como un incendio tremendo. El fuego del Espíritu Santo es algo que arde dentro de nuestro corazón como un celo, y arde dentro de nuestro corazón como una luz,
y un martillo que nos redarguye y nos reprende con tal de limpiarnos, de purificarnos y de ayudarnos para poder llegar a ser una imagen más pura que refleje la imagen de Dios, o una imagen más nítida de Dios. Verso siguiente: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Verso siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta narración interesante, ¿verdad? Y entonces Juan ya lo bautiza, y dice el versículo siguiente, entonces dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben? Jesús fue bautizado por Juan, y mientras estaba siendo bautizado, dice la Biblia que se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como paloma. La Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, habla mucho del bautismo, ¿verdad? Y nos ordena, es un mandamiento ser bautizados, en un sentido. Y algunas personas dicen: bueno, el bautismo no es nada absolutamente, es solo un símbolo que de hecho solo sirve como trámite para hacerte miembro de la iglesia, ¿verdad? No es tan importante. Mientras que otros dicen: no, el bautismo es muy importante, todos tienen que bautizarse. Es más, es imposible ser salvo sin ser bautizado, porque ahí en el bautismo, ahí se recibe la regeneración y el perdón de pecados, ¿verdad? Eso es lo que salva. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo y la Biblia hablan sobre el tema del bautismo, ¿verdad? Siempre lo relacionan con el arrepentimiento y la fe. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, también hay tantas ideas, ¿verdad? Hay iglesias que dicen: no, bueno, aunque seas creyente, no podemos bautizarte, tiene que pasar un año para que veamos tus frutos, 6 u 8 meses, un año, y tienes que tomar ciertas clases o discipulado y demostrarnos, ¿verdad? Antes de que te bauticemos, estar de acuerdo con todas nuestras reglas y doctrinas. Bueno, en la Biblia no vemos nada como eso. En la Biblia vemos hombres y mujeres que creían con una fe viva y verdadera. Y cuando creían, al momento de creer, muchas veces el próximo paso natural era que deseaban ser bautizados, porque querían ser parte, querían hacerse partícipes, querían unirse y tener comunión y asociarse con la muerte y la resurrección de su Señor y Salvador. Querían abrirse para ser parte de que los cielos se abrieran y pudieran tener al Espíritu Santo. Y querían ser parte de una hermandad que amara a Dios. Y a lo largo de toda la Biblia y del Nuevo Testamento especialmente, siempre vemos arrepentimiento y ser bautizado, ¿verdad? Podemos poner mucho énfasis en lo que significa ser bautizado. Podemos entender toda la teología del bautismo y poner todo en una caja. Pero aún así quedaremos faltos, tal como estos fariseos y saduceos, y escribas y etcétera. Yo conozco a muchísima gente que fue sumergida en el agua, entró a las aguas del bautismo, en algún caso fueron con derramamiento, con algún otro método, pero conozco mucha gente que atravesó un bautismo, ¿verdad? Fueron al agua y salieron del agua, al menos hasta donde se puede observar, igual de egoístas, igual de centrados en sí mismos, igual de pecadores que antes de que descendieran a las aguas.
y no se observa ningún poder asombroso, ningún cambio, porque no hay poder en el agua en sí misma. Pero por otro lado, cuando pones la combinación perfecta y armoniosa y correcta de una persona que de verdad se está arrepintiendo, y por arrepentimiento no solo me refiero a arrepentirse de las cosas malas que ha hecho, sino me refiero por arrepentimiento a una persona que verdaderamente le entrega todo su corazón a Dios, que hay un cambio dentro de su corazón de señorío, de quién va a mandar, a controlar su vida en adelante, ¿verdad? Le dan a Dios el trono de su corazón, ¿verdad? Y cuando salen del agua dicen, quiero seguir a este hombre llamado Jesús. Y empiezan a imitarlo, empiezan a querer seguirlo, tienen este deseo, tienen este cambio y esta transformación. Esa es la combinación perfecta, ¿verdad? A veces sin entender todo necesariamente, sin tener todo en orden, pero cuando hay una fe verdadera, seguida de una disposición de permitir a Cristo que sea el Señor de tu vida, Dios, y hay este bautismo, Dios va a hacer este cambio, Dios va a hacer esta transformación, va a hacer algo maravilloso. Hay muchas imitaciones, hay muchas cosas artificiales, hay muchas cosas falsas en el mundo, y el bautismo y todo esto no es la excepción. Pero si una persona verdaderamente se arrepiente, e insisto, arrepentimiento no solo es, ya voy a dejar esas cosas malas. No, arrepentimiento es un cambio verdaderamente de señorío. Yo me bajo del trono de mi corazón y pongo a Cristo en el trono de mi corazón, ¿verdad? Y hay este bautismo. Es como también la comunión o Santa Cena, Cena del Señor, Eucaristía, como gustemos llamarle. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y como es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces viene un sacerdote, ¿verdad?, católico o lo que sea, invoca con el cáliz, alza el cáliz, invoca a Dios, y él tiene la facultad de hacer que este pan mágicamente se convierta en Jesús mismo, en su carne, ¿verdad? Y el vino en la sangre. Mientras que hay otras personas que dicen, no, si crees eso, pues es idolatría, es blasfemia, ¿verdad? Y a lo largo de la historia ha habido incluso persecución, que han sido muertos por esto, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que solo es un memorial, solo es un recordatorio, un recuerdo, ¿verdad? Y un símbolo. Bueno, nuevamente, igual que con el bautismo, no necesitamos comprender toda la teología o todos los detalles, ¿verdad? Sí sabemos que un hombre no tiene la facultad de que al hacer una invocación, mágicamente se convierta el pan en algo que no es, y menos en Jesús mismo. Pero al mismo tiempo Jesús sí dice que cuando estemos juntos, comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Y dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. No sabemos exactamente cómo sucede esto, o todo lo que implica, todo lo que significa, que exactamente de qué manera encaja. Sin embargo, Jesús sí dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y lo aceptamos por la fe como un niño, ¿verdad? Y una persona que está arrepentida, que cree en Cristo, que está bautizada y que anda con amor, fe, obediencia y fidelidad caminando, y que como un niño toma al pie de la letra las palabras de Cristo y tiene comunión con la hermandad y viene y participa, ¿verdad?, en compañerismo con sus hermanos, participa de corazón y sinceridad en esta santa cena. De alguna manera Dios ahí está presente, le imparte esta gracia y puede también tener comunión, comunicación y participación con Dios. Esta semana estábamos recordando, ¿verdad?, algunas cosas. Personas que dicen, bueno,
Solo porque no estás de acuerdo, tienes que ser totalmente excomulgado, ¿verdad? Ya no puedes ser parte de la iglesia, ya no más. ¿Saben? Yo fui excomulgado de una iglesia hace algunos años. Y durante varios años, un par de años, casi cualquier persona que perteneciera a esa iglesia y que tuviera una plática seria conmigo, automáticamente también era excomulgada. El mismo Brian, aunque estaba en América Central, o América del Sur, lejos de aquí, pero simplemente porque tuvo una charla conmigo, porque tenía contacto y comunión conmigo, y porque tomó la cena conmigo, y con nosotros aquí, con todos nosotros, fue excomulgado de ese grupo. ¿Saben? Excomulgar a alguien o suspender la comunión o el compañerismo con alguien por causa de un desacuerdo terrenal. Si esto sucede aquí en la tierra, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a caber juntos y a poder comunicarnos y tener comunión y compañerismo en el cielo? En el cielo no va a haber un grupo acá y otros por allá. No, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Hay un solo espíritu. Hay una sola fe y hay un solo cuerpo. Y entonces, si nosotros decimos, no puedo tener comunión contigo solo porque estoy en desacuerdo en un punto, nos estamos poniendo en un lugar muy peligroso, porque dijo Jesús que lo que hagamos a uno de nuestros hermanos más pequeños le estamos haciendo a él. Entonces, si excomulgamos a alguien solo porque tenemos algún pequeño desacuerdo, y simplemente lo desecho, ya no le puedo ofrecer la cena, ya no le puedo ofrecer el cuerpo y la sangre del Señor, ya no le puedo ofrecer mi apoyo. No, realmente, y esta persona verdaderamente está siguiendo al Señor, si esto es así, en realidad no la estoy excomulgando a ella, sino más bien yo me estoy excomulgando a mí mismo del cuerpo de Cristo. Versículo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios? No es darnos mucho conocimiento necesariamente. Tampoco es hacernos sentir importantes. Menos es para darnos poder o autoridad, humanamente hablando. El propósito del Espíritu de Dios es equiparnos y capacitarnos para ser un reflejo de quién es Dios aquí en este mundo. Ese es el propósito del Espíritu de Dios. Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. No dijo, bueno, si hacen milagros así van a saber que son mis discípulos. No. Hay gente que profesa hacer milagros o que quizás los hace, y tal vez esa sea la parte de la razón por la cual mucha gente ya no cree nada. Han oído toda clase de cosas y religiones y experiencias, y ha manchado sus mentes con el concepto de Dios. Y la única esperanza que este mundo tiene es que nosotros seamos un reflejo de la gloria de Dios. Él nos está preparando. Estoy hablando de ser un hombre espiritual. Podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? Hay personas que han venido a esta iglesia queriendo aprender supuestamente de nosotros y queriendo caminar con Dios. Se esconden, no trabajan, no cooperan en nada. Simplemente están en su Biblia y en oración varias horas y días tras días, y piensan que esa es la manera de ser un hombre espiritual.
no trabajan con los hermanos, no ayudan a los hermanos, solamente devoran el conocimiento bíblico. Y quizás piensan que son cierta clase de ser superior porque son espirituales. Eso no es espiritual, eso es tan carnal como estar en el mundo, en las drogas. El propósito de Dios, y lo que significa que seamos un hombre espiritual, es simplemente ser como Jesús, alguien que anduvo en esta tierra reflejando la gloria de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando nos arrepentimos y nos sujetamos totalmente a la autoridad de Dios, no somos nada. Somos solo un vaso sin poder. Y cuando llegamos a ese lugar es cuando Él puede usarnos para que seamos un reflejo de Él. ¿Cuántas veces tratamos de ser algo y al final terminamos haciendo un desastre? ¿Cuántas veces queremos impresionar a la gente con cuán espirituales somos? Y en cambio hay gente que simplemente son lo que Dios quiere que sean. A veces callados, a veces muy tranquilos y sin quizás hablar mucho, sin hacer un gran espectáculo. Algunos de los testimonios que más me animan, que he recibido, es cuando alguien dice, ¿verdad? Cuando simplemente podemos ser un consuelo para una persona, simplemente por estar en su presencia, ¿verdad? Cuando no necesariamente le tenemos que estar predicando o sermoneando todo el tiempo o enseñando todo el tiempo, simplemente hay veces que puedes entrar en una habitación y la gente, ¿verdad? Una persona dice, oh, lo siento, ya no voy a estar a maldecir o a decir esta grosería, ¿verdad? O majadería. O a jurar o a hablar en doble sentido. Una disculpa, ¿verdad? Lo siento, no debo decir esto, ¿verdad? Casi ni te conoce esa persona. Pero con solo verte sabe que hay algo de vida espiritual en ti. No es algo que puedan ver, no es algo que tú mismo puedas ver. No es algo que puedas manifestar de manera externa, ¿verdad? A veces una persona que ha sido dañada por la iglesia, simplemente darle consuelo, darle un abrazo, darle una palmada. En vez de regañarlo, en vez de mostrar todo lo que hizo mal, simplemente acompañarle. Esa es una persona que está llena del Espíritu de Dios. ¿Verdad? He oído de testimonios así, los he vivido yo mismo. Entrar en una habitación o en un lugar y hombres duros, hombres recios que pensarías que ni jamás les interesaría el tema espiritual ni harían una pregunta. Y de pronto están quebrantados llorando y se abren contigo totalmente. Porque notaron algo diferente en tu persona. Empiezan a abrirse contigo, ¿verdad? Te cuentan acerca de su amargura, de cómo les hicieron daño, de la situación por la cual están pasando. Una persona que de verdad puede reflejar a Dios, eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Puedo leer muchísimas más escrituras y demostrar esto o aquello como evidencia. Pero la mayor evidencia y el mero corazón del asunto es cuando los cielos se abren. Cuando los cielos se abren sobre ti y el Espíritu de Dios desciende sobre ti, su propósito es hacerte un vaso, un hombre o una mujer que pueda reflejar el carácter de Dios de una manera, de una forma
pura. No está buscando un Superman, no está buscando tampoco a alguien súper brillante. Al contrario, Él ama mostrar su sabiduría a través de usar a las personas necias. Ama mostrar su poder a través de usar a los débiles. Ama mostrar su grandeza a través de los sencillos. Ama mostrar su poder a través de los que son inadecuados, de los que no son los mejores, ni los más rápidos, ni los más listos, solamente de los que son un vaso de barro. A veces pensamos que el Espíritu de Dios es algo muy elevado, y lo es, pero tratamos de alcanzar esta experiencia, esta imagen de una sensación o una paz en el corazón tremendo. Cantamos de esto en nuestros himnos, y no hay nada malo con cantarlo ni con desearlo. De hecho, no hay nada malo con esa idea. Pero si estamos persiguiendo eso y esperando eso, esa experiencia tan elevada, estamos perdiendo de vista lo importante. Porque muchas veces esa experiencia no es lo que tenemos que estar esperando. Más bien Dios está esperando en que tú y yo seamos ese vaso de barro a través del cual Él pueda fluir. Y como dije, el Espíritu Santo es invisible. Muchas veces no lo vemos, solo vemos sus efectos. Cuando Él nos inspira, cuando Él nos usa, a veces ni nos damos cuenta, porque es invisible. Y eso es lo que es difícil de aceptar para muchos, porque siempre queremos ver, queremos oír, queremos sentir una gran experiencia muy elevada. Queremos sentir un éxtasis en la presencia de Dios. Y a veces hay gente que pasa mucho tiempo buscando ese éxtasis, en vez de simplemente humillarse y ser lo que Dios quiere que sean. La historia de Elías, ¿verdad? En la cueva hubo un temblor y el Espíritu Santo no estaba ahí, dice la Biblia. Hubo un fuego, incendio, y el Espíritu de Dios no estaba allí, dice la Biblia. Hubo un viento muy poderoso y tremendo como huracanado, y el Espíritu de Dios no estaba allí, dice la Biblia. Pero después hubo un silbo, suave y apacible y delicado, una vocecita, y ahí estaba Dios. Y con esa voz pequeña pudo utilizar a Elías y sacudir y trastornar el mundo. A veces buscamos lo grande y lo excitante y lo emocionante, cuando Dios solamente nos está queriendo decir callada y suavemente algo de la vida real que Él quiere que hagamos para Él. En vez de estar esperando ese movimiento poderoso de una experiencia tremenda. Y ese ruido y ese movimiento a veces no nos dejan oír ni ver lo que Él realmente nos quiere decir a través de su silbo apacible y delicado. Porque el Espíritu de Dios finalmente no es un sentimiento, ¿verdad? Mucha gente habla de lo emocionante que era tener al Espíritu Santo. Sin embargo, al salir de la iglesia, ¿verdad?, no eran tan diferentes en sus acciones de cómo es el mundo. O algunos ni querían tener nada que ver con aquel hermano o aquella hermana entre semana. Actuar como si ni siquiera la conozco. A veces las personas pueden ser tan espirituales que no son de ningún valor celestial ni terrenal. El Espíritu de Dios nos quiere capacitar y equipar para ser un reflejo de quién es Dios aquí en la tierra. Es así de sencillo. Que así sea en nuestras vidas. Que Dios les bendiga
y que Dios bendiga su palabra.